Hola, muy buenos días, buen día, buenas tardes, buenas noches para la hora en que nos estén escuchando. Me da muchísimo gusto tener una emisión más por este canal, por este medio, para platicar, para charlar con nuestro amigo, el psicólogo Enrique Carreño. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que creo que nos concierne a todos los papás, a las mamás y a las personas adultas que estamos a cargo de niños, ¿no? Y es las responsabilidades educativas en casa, sobre todo ahorita que estamos pasando por un momento un poco difícil y que se nos juntan muchas cosas en casa. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Enrique? Bien, muy bien, muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien, como siempre lo he dicho en todos los videos, siguiendo las indicaciones que nuestras autoridades de salud pues, nos brindan, sobre todo para pues, salvaguardar nuestra salud, ¿no? Que es algo muy importante y que pues que ahorita está por ahí en ese factor de riesgo, ¿no? Y hacer lo que nos toca, lo que nos corresponde. Muchas gracias por este Claro. tiempo, igual para compartir un poco, ¿no? Acerca de este tema. Pues para saber un poco más, ¿no? Porque la verdad es que estamos en este momento donde tenemos que protegernos, y protegernos me refiero a estar en casa, porque ya habíamos comentado que no me gusta llamarle encierro, porque siento que me encierro más, ¿no? Dentro de las palabras, pero bueno, para protegernos dentro de casa, pero se nos juntan muchas cosas, se nos junta ahorita en las clases para quienes tienen oportunidad de estar en clases online, porque no todos podemos, pero bueno, quienes están tomando clases a través del Internet. Y pues además de eso, digo, para las mamás o para los papás que también lo hacen, pues las labores del hogar, y también para quienes están trabajando, para quienes trabajan o hacen trabajo de oficina dentro de casa en este momento, y para las mamás también. Y entonces todo esto que hacíamos fuera, ahora está aquí adentro, ¿no? En cada casa, en cada hogar, y además esa formación y esa educación que tenemos que darle a nuestros hijos. Entonces, todo esto es un cúmulo de emociones y de todo que se nos va juntando alrededor del día, y que platicaba contigo como estos picos, ¿no? De que en la mañana, en la tarde, y estamos teniendo como diferentes sentimientos, explotamos, nos tranquilizamos, o a lo mejor dentro de la semana ya vemos que empezamos con los ejercicios y luego regresamos a comer más, o la ansiedad o la angustia, como que nos están dando como muchos altibajos. Y esto de la responsabilidad educativa en casa, creo que está como tambaleándose. Entonces, por eso me gustaría saber un poco más cómo tratarlo, ¿no? Sí, mira, por lo general este tema, cuando lo abordo, y trato de hacerlo de una forma analógica con los papás, ¿no? Y con todos los que nos escuchan. Si en la escuela enseñan lo que es matemáticas, español, ¿no? El civismo, las ciencias naturales, ¿no? Por englobarlas todas, yo les preguntaría, ¿no? O les pregunto a muchos padres, si en la escuela se enseña eso, digamos, ¿cuáles serían como las materias que podríamos enseñar en casa, ¿no? O sobre qué temáticas girarían. Y yo denomino tres, ¿no? En mi clasificación personal, en mi forma de trabajar, denomino tres, ¿no? La primera es la responsabilidad en casa, ¿no? Es decir, cómo vamos a involucrarnos todos en una cuestión de responsabilidad, ¿no? Este valor de la responsabilidad para mí es Okay. muy importante, ¿no? Ahorita ya vamos a ir hablando de cada una de ellas. La responsabilidad para cuestiones exteriores, es decir, en este caso voy a enfocarlo para la escuela, ¿no? Porque ya ves que muchos de nosotros como papás, una de las cosas que nos preocupan hacia el exterior, pues es que nuestro hijo, nuestra hija tenga un buen rendimiento escolar, un buen desempeño escolar, un desenvolvimiento en todo lo que implica el contexto escolar, porque si bien hay materias en la escuela que se califican, hay otras cosas que no se califican, pero para las que la escuela sirve mucho, como por ejemplo la socialización, ¿no? La socialización para Uh-huh. con los mayores, como son los maestros, la socialización para con sus pares, como son sus grupos. En los mayores también entran sus compañeritos de más edad, y para con sus menores, ¿no?
Eso si bien es cierto que no se califica todavía, pero sí se valora, ¿no? Porque es parte de que influyen en el rendimiento del niño. Y ahí hay muchos otros factores, ¿no? Que vamos a ir contemplando al rato, construyendo esta charla. Y la tercera y muy descuidada, ¿no? Que es la responsabilidad afectiva, de emociones, ¿no? Que es donde de repente nos falla a muchos educar, ¿no? Y nos falla porque eh, casi por lo general nosotros de dónde estamos viniendo, ¿no? En nuestra parte educativa, cómo nos han enseñado a nosotros tener una relación con nuestras propias emociones. Entonces, por lo general somos adultos o que reprimimos nuestras emociones, las contenemos o dejamos que otros las gobiernen, ¿no? Entonces no tenemos un contacto sano con nuestras emociones y cuando dos personas, un adulto, padre, madre y un niño o niña, nuestro hijo, pues, se juntan, ¿sí? Y no, no validan sus emociones, pues no van a llegar muy lejos y es donde tal vez la parte escolar, la responsabilidad escolar, las responsabilidades de casa, pues no terminan avanzando, ¿no? Porque todas son importantes y necesitamos como que ir aprendiendo esto que tú comentas, ¿no? Porque de repente vamos avanzando en esto de la educación a ciegas, ¿no? Donde parece que lo más importante realmente no termina siendo tan trascendente y eso que no le damos tanta importancia termina siendo muy trascendente. Te pongo un ejemplo. Parece que es muy importante trabajar para darle a nuestros hijos lo mejor en el sentido material, ¿no? Y Sí, muchos claro. nos desvivimos en eso. Y de repente jugar no parece algo tan importante, ¿no? Y de repente cuando nos ponemos a analizar, pues realmente jugar 30 minutos diarios, ¿no? Termina siendo muy trascendente en todo lo que viene, porque un niño que juega sabe más, un niño que juega se enferma menos, un niño que juega valora más, ¿no? Un niño que juega es más humanista, menos materialista. Entonces resulta que al final del día gastas menos en tu hijo, ¿no? Un niño que juega rinde mejor en la escuela, ¿no? Entonces terminas gastando menos en juguetes, en medicinas, en cuestiones escolares, ¿no? Y resulta entonces que esto, ¿no? Al que no lo estoy invirtiendo tanto tiempo porque no lo considero importante, resulta ser en un mediano o largo plazo algo pues muy, muy importante, ¿no? Que es el juego, ¿no? Que Con mucho hay que más recordar valor, esto. ¿no? Exactamente, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el mediano y el largo plazo. Ajá. Ok. Y entonces, ¿qué te parece si vamos desglosando estos tres factores que nos dices? La responsabilidad en casa, la responsabilidad en la escuela y la responsabilidad afectiva, que a mí me parece, creo que, digo, en lo personal, tal vez como que le doy como mayor importancia, ¿sabes? Porque, bueno, también las de en casa, ¿no? Van de la mano los tres, porque creo que sin una no va bien la otra y así, ¿no? Tenemos que ir como midiéndole ahí a los tres, pero, ¿por cuál quieres empezar? ¿Te parece? Vamos empezando por la parte de casa, ¿no? Al final del día, mira, Vale. vamos a poner ejemplos y el mismo ejemplo a veces nos puede servir para las tres, ¿no? Y a veces solo en una, pero por lo general están mezcladas, ¿sí? O sea, están mezcladas por lo general las tres. Ok, claro. ¿Cómo llevar esta crianza en casa responsable? Porque, a ver, también déjame, antes de que empieces, decías algo muy importante hace rato, esta educación, o bueno, no, en la parte afectiva, decías, bueno, es como somos los adultos, es lo que le transmitimos a los niños, y por eso es que hay como muchas emociones reprimidas, pero también la crianza en todos los sentidos, no solo es de un papá, ¿no? Si es que están los dos, vamos. Ahora, si hay más agentes como la abuelita, ¿no? En el caso de quienes viven con la mamá, y tienen a la abuela o tienen a otras figuras que representan como esa parte de la formación y la educación también, ¿no? A eso me refiero. Y entonces, hay una forma de educar, hay otra forma de educar, hay veces que no llegamos como a esos acuerdos en casa, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se lleva esta crianza sana, digamos, en casa?
Pues mira, ¿no? Eh, en psicología yo estoy acostumbrado a usar el término funcionalidad de las familias, ¿no? O sea, se habla de familias funcionales o no disfuncionales, no de familias buenas o malas, ¿no? Y esto tiene que ver en muchas Ujú, ocasiones con la estructura, ¿no? Yo voy a usar una clasificación de 4, ¿no? Hay quienes tienen tal vez 5 o 6. Yo por lo general trabajo con estas, que son las que más he encontrado en mi práctica de la psicología. Las familias nucleares, ¿no? Que son estas donde hay papá, mamá y por lo menos un hijo o hija, ¿no? Puede haber dos o tres. ujú, Las familias uniparentales, donde está solamente mamá o papá, mamá, que es lo más común que vamos a encontrar, ¿no? Sí hay familias claro. también donde nada más está el papá y por lo menos uno, dos o más hijos, ¿no? Las familias Ok, reconstituidas, ¿no? Donde, pues no me gusta mucho decirlo, pero es donde hay padrastro, ¿no? O madrastra, ¿no? Y a veces hermanastros, ¿no? O sea, son familias, dos familias uniparentales que de repente se unen, o una familia uniparental que de claro. repente llega alguien más, ¿no? Y las familias extensas, que son familias de 3 generaciones, como ya lo mencionabas, ¿no? Están los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Que por lo general aquí en nuestra Claro, región, pues a veces es muy común, ¿no? Y no vamos a decir que una es mejor claro, que otra, ¿no? Aquí lo que tiene que ver mucho es cómo funcionan estas familias, ¿sí? Cómo se permiten funcionar, porque no vamos a decir, ay, es que los abuelos hacen daño a a la educación de los hijos. No, no, porque realmente los abuelos no van a hacer algo que no les toque, a ellos simplemente les toca esta parte de consentir, de solapar, ¿no? De repente a los hijos, a los nietos, cosas que no hicieron con la mayoría de claro, nosotros como ya hubiésemos querido tenerlos así de amables, de cariñosos, ¿no? Cuando éramos más pequeños. Pero pues es lo que les toca, ¿no? Están para ello. claro, A los que nos toca educar es a nosotros, como papás, ¿no? Esa sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Y ellos ya la tuvieron y ahorita se desprenden de esto y, no, y nosotros cuando seamos abuelos, pues también vamos a querer consentir a los nietos, ¿no? Entonces, mientras tengamos claro que nuestro papel como padres es educarnos, vamos a tener claro, se lo vamos a hacer saber a través de acciones y puede haber uno que otro disgusto, pero nada grave, ¿no? Nada grave realmente. Digo, yo creo que lo más que me ha tocado ver en mi experiencia, que dure el enojo de unos abuelos para con su hijo, porque como que puso ese límite, es como de 6 meses, ¿no? O sea, pero es un disgusto que va, o sea, porque terminan acercándose, terminan entendiéndolo en un mediano, largo plazo. Entonces, creo que también hay que ver uno, ¿cómo está nuestra familia estructurada? ¿No? ¿Somos una familia nuclear, somos una familia uniparental, reconstituida o extensa, para saber qué podemos hacer? ¿No? Porque, por ejemplo, ok, en las familias nucleares, eh, si el papá y la mamá toman la labor educativa, ambos compartida, ¿sí? Pues obviamente todo va a funcionar muy bien, ¿no? O sea, donde el papá, si bien en su mayoría de los casos es el que sostiene económicamente la casa, pero sabe como que desconectar esta parte, o sea, no limita su función a la parte proveedora solamente, sino también se involucra en la parte educativa. Esos hijos van a ir creciendo maravillosamente, no son hijos que van a crecer seguros emocionalmente y seguros socialmente, ¿no? Donde el papá, si es cierto, eso es lo que, llega, ajá, sí, eso es lo que se querría, ¿no? La verdad uh-huh, que el padre en el caso de, porque como dices tú, o sea, el padre es como la figura el proveedor, ¿no? uh-huh, Económico. Y entonces, como el proveedor económico sale a trabajar, entonces cuando llega lo que menos quiere es cuidar a los hijos o involucrarse en el juego o a lo mejor en las labores de tareas, por ejemplo, así o es. incluso en las labores del hogar, ¿no? Entonces, creo que ahí es como lo que como que el sueño, Sí, ¿no? y es que Que nosotros realmente como se varones nos involucren los limitamos. dos, ambos padres. Uh-huh. Sí, no, nosotros como varones nos limitamos a eso, realmente, porque es lo que pasa, ¿no? O sea, somos los que pensamos que con ir a trabajar ya es suficiente, ¿no? Y de repente nos desconectamos, ¿no? Pensamos
que la esposa es la que tiene que hacer todo. Desgraciadamente, hablo de lo tradicional porque esto todavía existe, ¿no? Y Claro. entre más rural la No comunidad, debería, ¿eh? No debería sí, para quienes exacto, nos están escuchando, no debería, no porque debería, sí exacto. es padre que el papá y que la mamá, a pesar de que trabajen, digo, porque también hay casos donde el papá y la mamá trabajan y que lo que menos quieren cuando llegan es quejas y esto y lo otro. Entonces, esta parte de involucrarse con la educación, la formación, el hogar, el trabajo, todo, que sea un conjunto, realmente es lo soñado. Pero si llega a pasar, yo creo que los más beneficiados son los hijos, ¿no? Sí, exactamente. Esos son los beneficiados en todos los aspectos. En esto, fíjate que muchos de los escudos que ocupamos, los varones, es esta parte de, pues es que a mí no me educaron así, ¿no? Es que a mí no me dieron afecto, ¿no? Es que conmigo no jugaron, ¿no? Eh, pues sí, no vamos a dudar que esa sea su historia de vida, pero si te das cuenta también es una historia como que, como pretexto, pues no es muy válida porque realmente se puede aprender, ¿no? O sea, esto se puede aprender, ¿no? No tiene que ver, no tiene que ser tan trascendental ni tener un peso tan grande el hecho de que digas, es que yo crecí sin papá, es que mi papá no era cariñoso, o sea, no puede tener un peso tan trascendental realmente si lo concientizamos. Yo siempre sugiero un ejercicio cuando trabajamos los talleres con padres, y hago esto, ¿no? Es decir, dime 5 cosas que tu hijo haga bien. 5 cosas que tu hijo haga bien. ¿Mm? Y le raspamos, ¿eh? Le escarbamos, le escarbamos, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues fíjate que mi hijo canta, ¿no? Fíjate que mi hijo dibuja bien. Fíjate que mi hijo es muy afectivo, ¿no? Mi hija es muy afectivo. A mí, por ejemplo, tengo un proyecto con mi hija, no sé qué le dio porque yo la empezara a grabar haciendo cosas, ¿no? O sea, haciendo manualidades, haciendo dibujos y dando un tutorial a ella, ¿no? Y pues ahora vamos a tener que armar ese proyecto, ¿no? Pero es esto, ¿no? O sea, ¿qué se hace bien tu hijo? 5 cositas. Posteriormente, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué te hace sentir? ¿Sí? ¿Qué te hace sentir esas 5 cosas que haga bien tu hijo o tu hija? ¿Qué te hace sentir que tu hija, tu hijo cante y que lo haga bien? Porque tú lo reconociste, ¿no? No, pues la verdad a mí me hace sentir contento, ¿eh? Esa es la emoción que en mí genera eso que hace bien. ¿Qué me hace sentir a mí, Enrique, que mi hija quiera grabar un video? A mí me pone muy feliz, ¿no? ¿Qué me hace sentir que mi hijo, mi hija dibuje? Me da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, es lo que a mí me hace sentir. Esa es la segunda parte del ejercicio. Okay. Tercera parte, ¿qué sucedería si le dices a tu hijo, a tu hija, lo que te hace sentir cuando lo ves hacer eso? ¿Sí? Oye, hija, yo me siento muy feliz cuando te veo hacer estas cosas, ¿no? A mí la verdad me emociona mucho, ¿no? Verte hacer esto me da mucha tranquilidad, ¿no? Es decir, lo que esto me hace sentir. ¿Qué sucedería? Y muchos padres te responden, ¿no? Pues mira, dice, ya lo he hecho en algún momento y he visto que mi hija se pone contenta, o que he visto que mi hijo se pone feliz, como que le da más seguridad, ¿no? Entonces, ya te diste cuenta que tu historia de vida no tiene mucho que ver ahí. O sea, no necesitaste tener a tu papá o no tenerlo. Qué bueno que lo hayas tenido, pero no hubo como que mucha necesidad de ese pasado para construir un presente y empezar a trabajar. O sea, ese es el ejercicio donde yo trato de evidenciar que las cosas se pueden aprender, que hay cositas ahí sueltas que necesitamos ordenar para trabajar esto, ¿no? Esta parte que aquí ya nos estamos metiendo en el tercer punto de los afectos, ¿no? De las emociones con los Ujú, niños, exacto. ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, pues digo, con esta cuestión de la estructura nuclear, ¿no? O sea, que los dos funcionemos como yo como papá, tú como mamá, ¿no? En el caso de las familias tradicionales, ¿no? Que funcionemos, ¿eh? Eh, Incluso cuando no están, cuando hay estas familias, por ejemplo, uniparentales, pero o sea, que no conviven en el mismo ujú. hogar, pero sí conviven de alguna manera, supongamos, con el papá, ¿no? También se puede, o sea. En las familias uniparentales, ¿no?
voy a usar, primero voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver con esta ausencia del padre por fallecimiento o por abandono, ¿sale? Donde solamente es la mamá, que es lo que habitualmente vemos, que se queda a cargo de los hijos, ¿no? Tiene que ver mucho esta Ok. actitud con la que la mamá asuma su maternidad para poder, lo que venga más adelante. ¿Por qué? Porque si la madre asume una actitud de víctima ante la situación, es que pobre de mí, tu padre nos dejó, es que desde que tu padre se murió, pues no nos ha ido bien en la vida, ¿no? ¿Qué imagen le estás dando a tu hijo, a tu hija? Pues una imagen de una madre débil, ¿no? Sin embargo, cuando la madre asume una actitud de enfrentar la vida, de ser responsable de tu papá no está aquí, ¿no? Pero me tienen a mí, ¿sí? O sea, y yo voy a hacer esto, y yo voy a trabajar. ¿Sí? Su papá ya no está con nosotros porque falleció, pero yo tengo que ponerme a trabajar, ¿no? Y entonces, esta es mi responsabilidad y esta es la responsabilidad de ustedes. Y empezamos a Ujú. trabajar. Entonces, cuando toma esta actitud, el hijo dice, oye, esta señora es fuerte, ¿no? En esta señora yo me puedo respaldar, yo me puedo recargar aquí. Y entonces empezamos a funcionar. Yo lo que he notado en mi experiencia es que las madres que se hacen las víctimas, como comúnmente decimos, pues, por lo general es muy comunes en delincuentes, ¿no? Es muy comunes aquí en este tipo de personas que tienen conductas delictivas, ¿no? Y en una madre con una actitud firme, ¿no? Por lo general son hijos más proactivos, ¿no? Más constructores, más que aportan más a la cuestión social. Ahora, en el otro ejemplo que comentabas, ¿no? De repente que hay una separación. Una cosa es una separación y otra cosa es un rompimiento, ¿no? En una separación es, ya no podemos continuar como pareja. Tenemos hijos, vamos a tomar acuerdos en convivencia y en cuestión económica, y cada quien va a seguir su camino, pero entendiendo que tenemos una responsabilidad que son nuestros hijos. Eso es una separación, ¿sí? Es decir, de forma estructurada, ¿ok? Claro que va a Ok. haber desestabilidad en los hijos, en nosotros, pero vamos, se va a pasar, ¿no? Esa misma estructura con la que se separan va a ayudar mucho. Y el rompimiento es, pues ahí te dejo, ¿no? Con tu chamaco y ahí arréglate, ¿no? A ver cómo le haces, ¿no? Y de mí no vuelves a saber, ni económica, ni emocionalmente, ¿no? O tal vez económica muy a la fuerza, pero emocionalmente olvídate, ¿no? Eso es un rompimiento, ¿no? Cuando hay, parece que les ponen una bomba en medio, se rompen totalmente, ¿no? Entonces, en el caso de los rompimientos, es el punto anterior, es la actitud con la que enfrente la persona que se quede con los niños. En la separación, este, hay que tratar de manejar algunas cosas de forma madura, ¿no? Aquí lo que se sugiere es que no hay que hacer comentarios negativos del papá o de la mamá frente a los hijos, ¿no? Esta parte y la floja de su mamá no les da de comer, ¿eh? O el flojo de su papá, no les compró zapatos, ¿no? Ahora que se fueron el fin de semana, ¿no? Entonces de repente nos atacamos a través de los niños, ¿no? O sea, todavía hay algo, una rencilla por ahí, ¿no? Este, Claro. de querer atacar, ¿no? Hay que contextualizar a los niños, eso sí nos queda claro, ¿no? Contextualizar que acá es con mamá y acá es con papá, ¿no? Aquí es, con mamá hacemos esto y con papá hacemos esto. En la casa de mamá no se puede saltar en la cama. En la casa de papá sí se puede saltar en la cama. Mamá, ¿podemos saltar aquí en tu cama? No, aquí no se puede, ¿no? Pero ¿cómo papá nos deja? Ah, Y su ahí no papá les deja alteras, allá. y ahí no alteras esa responsabilidad en casa de la que hablabas, por ejemplo, que Uh uno -huh. de un, vamos, que le permita hacer algo y que en casa de otro no, por ejemplo, ¿no? Y Uh esta -huh. responsabilidad en casa donde convive la mayor parte del tiempo, entonces no está, igual y no funciona. Uh -huh. Sí, yo le llamo Podrías. a esto contextualizar, ¿sí? Contextualizar, porque cuando contextualizamos al niño de aquí sí y aquí no, en este espacio sí se pueden hacer estas cosas, en este espacio no, ¿sí? Cuando contextualizamos, entonces funcionamos mejor, porque cuando no contextualizamos, entonces empezamos con esos conflictos de, es que tú les dejas hacer esto, es que tú les compras dulces, yo no les compro dulces, que no sé qué.
Entonces, cuando contextualizamos de yo soy mamá y yo funciono así, yo soy papá y yo funciono así, hablando de que están separados, no genera mayor conflicto, ¿no? Porque el niño entonces Ujú. entiende que aquí, o sea, a ver, es que yo a mi mamá ahí no voy a saltar en la cama, ¿eh? Porque mi mamá no me lo permite. Pero por eso el fin de semana me voy Ujú. contento con mis papás, con mi papá, porque yo sé que con mi papá voy a ir al cine, yo sé que con mi papá voy a ir a la playa, ¿no? Y lo va entendiendo y lo va acomodando, ¿no? Pero va entendiendo esto, la forma de Va contextualizar. asimilando como lo que tiene que hacer con cada uno, ¿no? Ujú. Sí, Qué tanto, o sea, y qué tantos límites también tiene en cada una de los lugares donde convive. así es, porque fíjate que si esta dinámica se diera cuando viven juntos, en las familias nucleares, por ejemplo, sí genera un problema enorme, ¿no? Sí, genera un problema enorme, porque es que, ¿qué pasó con el niño? Es que mi mamá no me deja ver tele, ¿no? Y llega el papá y déjalo ver tele, hombre, no te preocupes, préstale el celular para que se calle, ¿no? Oye, pero no se lo estoy prestando porque yo creo que ya se lo presté hace rato 30 minutos, ¿no? Y entonces empiezan estos conflictos. Entonces, siempre que debe de Exacto. haber, yo les pongo un ejemplo a los papás cuando hay estos desacuerdos. Les digo, ¿a ustedes les gusta el teatro, les gusta el cine, les gustan las novelas? ¿Qué cosas ven en la tele? No, pues las películas. Órale. ¿Han visto las escenas, no? O cómo les gusta, cómo quedan, ¿no? Los efectos, todo. Sí. ¿Ustedes creen que esa escena, sí, no tuvo atrás un mega conflicto, de repente discusiones, ¿no? Para poder salir al aire bien. Pues así pasa Claro. con nosotros como papás, ¿no? Nuestros hijos tienen que ver esa película bien, ¿no? Claro que va a haber una discusión, ¿no? Pero no discusiones estériles, porque las discusiones estériles no nos llevan a nada. Es una cuestión de ver qué podemos hacer los dos por nuestros hijos, ¿no? Oye, hace rato creo que sí te pasaste cuando le alzaste la voz, ¿no? ¿No? ¿No será que la próxima vez le puedas bajar tantito? Entonces, bueno, vamos a ver. Y tomamos acuerdos, ¿sí? Porque esta es la parte de tomar acuerdos. Pero cuando metemos nuestros egos, que es habitualmente cuando no llegamos a acuerdos, cuando es que tú Ujú. quieres mandarme, no es que tú no me obedeces, entonces de repente tenemos problemas, ¿no? Entonces aquí, cuando no construimos juntos, cuando cada quien construye por su lado, es donde empiezan los conflictos, ¿no? Cuando cada quien jala para un lado o para el otro. Tenemos que ver qué es lo que conviene mejor a nuestros hijos y trabajar en común hacia eso. Perfecto. Y ahora, bueno, ya nos queda un poco más claro las responsabilidades en casa, ¿no? ¿Qué tantos ¿Sí? límites, qué tanto te permito, qué tanto tienes que hacer tú como una obligación, qué tanto te vas acostumbrando a hacer de esto una rutina o un hábito y que te permite pues precisamente esa formación como persona, ¿no? No ya como un adulto sano, digamos, ya no como un niño, sino cuando ya creces, pues todo esto que te formó en casa, pues ya te permite ser un adulto con una responsabilidad, pues a lo mejor mayor que alguien que no tuvo los suficientes límites o no tuvo ahí el orden o la cuerdita para jalarte, ¿no? Y la responsabilidad en la escuela. Sí, fíjate que cerrando este comentario que hacías, hace poco compartí en redes una imagen, tenía una frase, no viene el autor, yo cuando encontré la imagen me encantó tanto y la puse, pero no viene el autor, que dice, no te preocupes por educar a tus hijos, de todas formas se van a parecer a ti. Preocúpate Uh por -huh. educarte a ti, ¿no? Entonces, fíjate que esta parte de ser padres implica una reeducación de nosotros mismos, porque al final el niño aprende, Por todo lo que ve en supuesto. nosotros lo va a ir aprendiendo, ¿no? O sea, hay cosas que increíblemente, fíjate, el niño de 0 a 6 años imita mucho, o sea, ve muchas cosas, quiere hacer lo que hacemos nosotros como adultos, ¿no? Y esa es una gran oportunidad maravillosa. Para cerrar el punto de las responsabilidades en casa, yo siempre he puesto que esos primeros 6 años son básicos, ¿sí? Son esenciales, porque cada niño aprende con base en la edad que tiene. Fíjate, eh, un, un niño de 3 años, ¿no? No te puede lavar los trastes, claro que no lo puede hacer, ¿no?
pero sí puede llevar su trastecito al fregadero, ¿no? Eso sí lo puede hacer, ¿sí? Obviamente cuando esté más grande, pues va a poder hacerlo, va a poder lavar todo, ¿no? Un niño de 3 años no te puede hacer una comida, ¿no? Pero sí te puede pasar los tomates, los chiles, algo que no implique que esté en riesgo su Ayudar, ¿no? integridad, ¿no? Obviamente, conforme van pasando los años, le vas aumentando las responsabilidades a tal grado de que llegue un momento en el que él, fíjate, sea un adolescente de 15 años, que cuando tú llegues a tu casa porque estás en una reunión de escuela o estás en el trabajo, llegas y dices, mamá, ya avancé con la comida, ¿no? Mamá, ya puse a cocer el pollo, ¿no? Porque esperé a que llegaras para que lo hiciéramos juntos, juntas, ¿no? ¿Sí? Pero si tú Bien. siempre le decías al niño de 3 años, mira, hijo, ponte a jugar, ponte a ver tele, ten el celular, no me interrumpas, voy a hacer la comida, no me estorbes, pues. Es el mismo adolescente de 15 años que cuando tú llegues de trabajar está jugando los videojuegos, está en el celular y que dice, mamá, qué bueno que ya llegaste para que hagas la comida, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Entonces, esta parte de las responsabilidades tiene que ver mucho con lo que estemos sembrando. Sí es cierto, es que hay muchas mamás que luego dicen, es que este chamaco no me va a ayudar mucho, me va a estorbar. Sí es cierto, tú haces tu comida en 1 hora, con la ayuda de tu hijo de 3 años, la vas a hacer en 1 hora y media, ¿no? Pero la recompensa es que cuando tenga tu hijo 15 años, tú ya no tengas la misma energía, llegas de trabajar, ¿no? Y de repente es tu hijo, tu hija la que te va a decir, mamá, ya hice la comida, ¿no? O sea, va a llegar un momento de invertir tiempo a un momento en que ya no lo tengas que hacer, ¿no? Mamá ya lavé los trastes, mamá ya lavé mi Dicen que ropa. puede, Ujú. claro, que puede más el ejemplo que las palabras, ¿no? Arrastra, dicen el ejemplo, ¿no? Por ahí escuchaba una frase más o menos así. Entonces, Claro. eso es, ¿no? O sea, es también todo lo que vayamos sembrando. No descartemos lo que nuestros hijos hacen a edades pequeñas. De 0 a 6 años, el niño está motivado para aprender muchas cosas, porque de 6 en adelante ya está amañado. Ya es un poquito más difícil quitar esas capas, ¿no? Esos aprendizajes. Y luego entramos a esto que ya tú comentabas, ¿no? Las responsabilidades en la escuela. Fíjate que en la parte de la escuela, voy a hablar de las responsabilidades de los papás, ¿sale? Obviamente en la escuela también hay responsabilidades de los docentes, pero eso igual es otro tema. Este, Fíjate, aquí lo importante, la importancia, perdón, de la socialización de nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo lo hemos socializado? ¿Cómo le hemos permitido que juegue con otros, que se lleve con otros? Un niño socializado llega al preescolar y no hay bronca para quedarse, ¿eh? Pero un niño no socializado, ya no sé si ha sido a los preescolares y el primer día, están prensaditos del portón, ¿no? Llorando, y a veces está más prensado el papá o la mamá que el mismo hijo, ¿no? Por esta angustia de separación Sí. que hay, ¿no? Entonces, si hay como esta parte previa, ¿no? De socializar para esto, ¿no? Obviamente sus habilidades cognitivas son muy importantes, que van a desarrollarlas, van a poner en práctica todos los valores que han ido aprendiendo en casa, ¿no? El respetar mayores, menores, ¿no? Toda esta cuestión de seguir reglas, ¿no? En casa, en la escuela, perdón, en la escuela, y surgen varias cosas, ¿no? Una de estas cositas con lo que veo que algunos padres tienen conflictos es con las tareas, ¿no? Esta cuestión Sí. de repente, ¿ya hiciste la tarea? ¿No? Y yo siempre les pregunto a los papás, oigan, ¿saben por qué los maestros dejan tarea? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de dejar tareas? Pues es una retroalimentación, realmente, ¿no? Venimos a practicar un poquito algunas cosas que ya hemos visto en la escuela y para hacer correcciones pertinentes. Pero desgraciadamente nosotros los papás ocupamos muchas veces las tareas y las cosas productivas para castigar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuando de repente hacen una travesura o cuando andan explorando el mundo y terminan en una travesura, entonces a ver, ya deja de hacer eso y ponte a hacer tu tarea, ¿no? O sea, empezamos a castigar con cosas que son productivas.
deja de pelear con tu hermano La y ponte a, condición, ¿no? exacto, ¿no? Ponte a lavar los trastes, ponte a barrer, cuando esas cosas son productivas y estamos generando un efecto adverso, porque en vez de asumir la responsabilidad de lavar tu traste, de hacer tu tarea, terminas como que generando un rechazo hacia eso, ¿no? Hacia la parte de la tarea, Ya, hacia la parte de la escuela incluso, ¿no? ok. Ujú. La ayuda que podemos, o sí, la productividad del niño prácticamente la condicionamos, ¿no? Y Así hacemos es. que piense que eso es prácticamente malo, aburrido y todos los adjetivos que ellos consideran feos, Ujú. ¿no? Te podría Sí. decir, en vez de decirle, bueno, pues vamos a hacer la tarea, ¿no? Para hacer algo divertido, Ujú. ¿no? Fíjate que yo tuve algo muy interesante el año pasado y ahorita a lo mejor se pudo, digo, ya se arregló un poco, pero el año pasado era muy difícil porque las tareas de mi hija eran Ujú. en exceso, ¿no? O sea, en primero de primaria y eran por lo menos unas 3 o 4 horas de casa hacer tarea. Entonces, imagínate, no había esa parte de jugar, no había esa parte no sé, de las emociones. Y, bueno, las emociones eran más bien llorar, ¿no? Y entonces, cuando un niño hace tarea y la hace pues de mala gana y la hace llorando y la hace mal y la hace sin ganas y así, entonces el papá o la mamá tienen una reacción pues que no te quiero ni contar, ¿no? Porque era, a Sí. ver, mi amor, primero y ya después iba subiendo, ¿no? Ujú. Como tienen algunas, ¿cómo se llama? Algunos comediantes esta parte de cómo hacer tarea con los hijos y la verdad es que te da risa porque sí es lo que pasa, ¿no? Entonces ya después iba subiendo de tono y ya no nada más era la niña conmigo, sino yo con la niña y el papá con la niña y con la mujer y así. Entonces era una bomba. A la hora de llegar la tarea era de verdad que nadie quería, ¿no? Entonces sí tuve que acudir a una terapeuta, a una pedagoga y a un centro en donde varios especialistas pues la fueron como a ver qué pasa y esto y lo otro. Te das cuenta de muchas cosas, muchas que ni siquiera te pasan, pero mira, ni por aquí. ¿No? Mi hija, por ejemplo, es mucho más pequeña de la edad escolar, para entrar a la edad escolar, ¿no? O sea, ella todavía no había cumplido 6 años y ya estaba en primero, sus compañeros ya estaban cumpliendo casi 7 y ella todavía apenas iba a entrar a los 6. Eh, no había mudado, por ejemplo, no había tirado ningún diente y eso también tiene mucho que ver. Ujú. Entonces son detallitos que a lo mejor tú como papá ni enterado, ¿no? Y Sí. entonces te empiezas a dar cuenta y empiezas también a tomar estas decisiones y estos caminos por los que tú puedes como padre o como madre, eh, pues alimentar a tu hijo y poder hacer esta responsabilidad tanto en casa, tanto escuela, tanto de emocional, ¿no? Ahí Ujú. las tres, pues mucho mejor, mucho más productiva. Ahorita ya no tenemos tanto ese problema, pero ahorita estar en casa, pues sí, de repente sí funciona como una bombita, pero ya tienes un poco más de herramientas, ¿no? Y ya Así podemos es. buscar como otras alternativas para que ya no sucedan esas situaciones, ¿no? Pero bueno, Sí, perdón por mi, sí, no, no, por mi está bien. Fíjate que, ejemplo. es que todos tenemos una experiencia, ¿no? Como esta que tú nos estás compartiendo, ¿no? Que nos estén escuchando ahorita tienen Claro, su propia experiencia ahorita. Eh, Son muy pocos los papás que dicen, ah, fíjate que esa bronca yo no la tengo, ¿no? ¿No? O sea, realmente este niño, esta niña hace muy bien su tarea, ¿no? Es más, él me recuerda a mí, dice, ¿no? Que tiene tarea, ¿no? Y que vamos a hacer la tarea y yo soy el que de repente no quiero hacerla, ¿no? Pero, sí, bueno, cuando tienes ese problema bueno, es decir, cuando el problema eres tú de que tú no quieres hacer, es más fácil porque tú lo puedes solucionar. Aquí el asunto es cuando tu hijo no quiere hacer la tarea, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también por la forma en la que queremos como educar.
una de las cosas que he visto a nivel social es que de repente lo bueno lo queremos enseñar con violencia y lo malo entra de una forma muy amable y amigosa, muy amigable, perdón, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de las drogas, ¿no? Todo lo que son adicciones, ¿no? ¿Cuánto, si tú le preguntas a alguien cómo se inició en las drogas, muy difícilmente te va a decir que inició con una pistola aquí, ¿no? O sea, por lo general fue el cuate que empatizó con él, ¿no? Y que después le dio una solución, una alternativa de solución, entre comillas, a su problema, y se la compartió y se la regaló, y después tenía que cooperar para la mitad, y después ya tenía que comprarse solo, y ya lo envició y se fue solito, ¿no? Entonces, de repente las drogas entran de una forma tan amigable, o sea, toda esta parte negativa o de antivalores en ocasiones entra de una forma muy amigable. Y la parte educativa a veces la queremos meter a golpes, ¿no? A la fuerza, violentando muchas cosas, ¿no? Órale, y ahí estamos a veces con el cinturón en mano y el niño ahí en su lugar, ¿no? Sufriendo el momento de la tarea. Entonces, partiendo de esto, yo siempre le sugiero a los papás, porque en una ocasión escuchaba de un niño, dentro de las entrevistas que habíamos tenido, por ahí surgió que el niño dice que una de las cosas que más odiaba en su casa, porque yo siempre he dicho que hay cosas que se vale que no te gusten, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa sí hago mis cosas, ¿no? Yo hago mis trastes, mi ropa, o sea, hago mis quehaceres, dije a un amigo, pero lo que sí de plano no puedo hacer y no me gusta y no tengo la intención, es la parte de planchar mi, mi ropa, ¿no? Ropa. Eso sí, ¿no? Y yo obviamente, pero yo digo, bueno, se vale que no me guste, ¿no? Pero es una. O sea, no es que una me guste y las otras no, ¿no? De la comida, a veces, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo aprenda a comer esto. Oiga, ya le preguntó al niño si le gusta, porque tal vez al niño no le gusta, ¿no? Entonces, también es válido que no le guste algo, ¿no? Porque a veces, yo creo que a Claro. ti, por ejemplo, hay algo que no te gusta, a mí hay algo que no me gusta comer. Entonces, eh, a veces O a veces no tienes hambre, ¿no? también, ¿no? Fíjate que, perdón, Sí, un día sí. mi hija me dijo, mamá, muchas gracias porque no me haces comer todo lo que me sirves. Ujú. Y si ya no quiero comer o si ya estoy satisfecha, no me regañas. Y le Ujú. dije, pues es que no, si ya no te cabe, ¿no? En tu pancita, pues ya no tienes que comer, no es necesario que te lo Sí. comas. Y obviamente tú le sirves y sabes las porciones que se come. Entonces me dice, es que una compañerita, mamá, no se puede levantar de la mesa si no se come todo. Sí. Y dije, bueno, qué fuerte, porque después todo lo que tenemos, ¿no? Cuando somos adultos, con ese tipo de actitudes o con esa forma en que pensamos que estamos educando bien, Ujú. ¿no? Sí, Que claro, una exactamente. mamá no lo hace con mala intención, porque quiere alimentarte, pero no sabe realmente lo que te está causando, Sí, ¿no? exactamente. Y en esto que te acabas de mencionar, ¿no? Sí, entonces yo creo que uno de los puntos muy importantes, decía este niño del ejemplo, a mí no me gusta lavar el baño, ¿no? Lo que más odio es lavar el baño. ¿Sí? Eso por ahí quedó asentado, ¿no? Pero cuando llegamos en otro momento de entrevista a la cuestión de tarea, dice, prefiero lavar el baño que hacer tarea con mi mamá. O sea, imagínate más o menos poniendo esa escala, ¿no? Este, qué tan Ok, desagradable era el momento de la tarea, ¿no? Entonces, una de las claro. sugerencias que se le dan a los padres es hacer de algo desagradable un momento agradable, ¿no? A ver, ¿cómo crees que se siente un niño cuando está a la fuerza haciendo algo que nadie le ha ayudado a encontrarle sentido? Que cuando el maestro deja tarea es, ay, Dios mío, otra herramienta más para que me castiguen, ¿no? Y que el papá lo primero que pregunta, ¿no? La mamá, ¿te dejaron tarea? Casi, casi es como preguntarle al niño, ¿dónde está el cinturón para que te pegue al rato? ¿No? Pues el niño, ¿qué te va a decir? No, no me dejaron, ¿no? Por tal de librar algo desagradable y después te enteras de que debe como 10 tareas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer algo agradable, ¿no? Entonces, es cambiar lo que estamos haciendo, es meter pequeños cambios en lo que estamos haciendo.
Una cosa que yo aprendí hace muchos años, una vez que estuve una semana en vacaciones yendo a la clínica de autismo, Huatulco, cuando estaba la psicóloga Carla Fragoso, dentro de lo que estuve observando y que lo asumí para esto, es que empecemos a invertir por lo menos 10 minutos, ¿no? En lo que se denomina en didáctica como un caldeamiento, ¿no? ¿Qué es un caldeamiento? Es como cuando ves a los jugadores, ¿no? De básquet, de fútbol, de voleibol, que están calentando para salir a jugar. Entonces, el caldeamiento en estas cuestiones educativas es un calentamiento para hacer esto, ¿no? Y que en este caso nos lleva 10 minutitos con el niño. ¿Y qué implica? Una sugerencia nada más. Lo que hacían acá era agarrar como tres sustancias, ¿no? Tres texturas: maicena, lentejas, frijoles, gel, agua, no sé, ¿no? O sea, más o menos como sustancias. Y de repente era, a ver, ¿no? Se sienta la madre, se sienta el padre, el niño, de preferencia alternarse para que el niño aprenda a trabajar con los dos, ¿sí? Y en esta parte de repente meter la mano en los frijolitos, en la lenteja, ¿no? A ver, hijo, cierra los ojos, ¿no? ¿Qué sientes? Ay, de repente el niño siente tan relajado, tan agradable, ¿no? Pasar más o menos 3 minutos ahí, cambiarlo de textura a lo que es la maicena, ¿no? La harina, ¿no? Entonces 3 minutos y pasamos a otra textura, y disfrutar, y al final te lavas, ¿no? Después de esos 10 minutos, ¿cómo crees que se siente el niño para hacer tarea? ¿No? Pues el niño se Sí, siente relajado. más relajado, baja la resistencia o la negatividad que tiene para hacer la tarea. Entonces, la probabilidad de que haga mejor la tarea es más alta, ¿no? Porque ahora ya no estás con el cinturón, ahora te mostraste diferente. Y obviamente esto, de repente hacerlo, ¿no? Un momento agradable, te reditúa más poco a poco en cada sesión que implica hacer la tarea, ¿no? Ahora, ¿te dejaron tarea? Sí, sí me dejaron, ¿no? Sí, porque pues voy a estar 10 minutos acariciando mis manos, ¿no? Disfrutando. De repente por aquí tenemos Claro. a veces sugiero yo cositas secas, ¿no? Como una galletita, ¿no? Donde el niño está haciendo su tarea y de repente está, como lo hacemos nosotros, ¿no? A veces estamos, yo estoy leyendo, de repente tengo café y tengo galletas al lado, porque me parece muy agradable leer así. Entonces, hacer algo desagradable, algo agradable, o sea, y ese es nuestro trabajo como padres, ¿no? Empezar a ver por dónde podemos empezar. También hay que respetar las actividades del niño, ¿sí? Por ejemplo, si el niño hace tarea a las 4 y está jugando, ¿no? Como a las 3:30, de repente, oye, hijo, en 30 minutos vamos a hacer la tarea, ¿eh? Cuarto para las 4, ¿no? Ya hijo, como en 15 minutos, ¿no? Y por ahí unos 5 minutos antes, ya hijo, en 5 minutos para que vaya recogiendo. El niño, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a programar, porque muchas veces transgredimos un poquito lo que el niño está haciendo, ¿no? Ya párate, fuera, ya deja chingaderas y ponte a hacer la tarea. Pues no, o sea, no le estamos dando el respeto, ¿no? O sea, son sus actividades y que también es poderle avisar. Ya mamá, ya mero termina mi programa de televisión o de internet. Perfecto. ¿En cuánto tiempo termina? En 15 minutos, perfecto. Y en 15 minutos ya te puede tener acá, ¿no? Entonces, vamos trabajando esto, a hacer algo desagradable, algo agradable, y tener mucho cuidado en las respuestas que le damos a nuestros hijos, en el lenguaje que ocupamos. Mamá, porque hay unos niños que son canijos, ¿no? O sea, de repente es, mamá, es que no puedo. Sí, mi amor, ¿sí? Precisamente porque no puedes es que estamos practicando. Porque a veces le decimos, no, ¿cómo que no puedes? ¿No? Y lo presionamos en vez de motivarlo, ¿no? No, a veces el mismo niño te va diciendo, mamá, no puedo. Exactamente, hijo, precisamente porque no puedes es que vamos a practicar esto, ¿no? Y otro punto muy importante es preguntarle al niño. Preguntarle al niño o al adolescente eh, cómo podemos ayudarlo, ¿no? ¿Qué puede hacer él para mejorar y cómo podemos ayudarlo nosotros? Nos sorprenderíamos, ¿no? Porque muchas veces, si te das cuenta, nosotros le decimos qué tiene que hacer. Y el 20% de las veces se cumple solamente lo que le decimos. El 80% no. Pero si le preguntamos,
se va a cumplir creo que el 80% de las veces, ¿no? Hay unas probabilidades, pues, ¿no? Que de repente nos digan, ay mamá, es que tú cuando voy a hacer la tarea luego te pones muy enojona, ¿no? Es que tú cuando voy a hacer la tarea luego me gritas, ¿no? Ok, ¿y qué te gustaría que Gritos. pasara? No, pues mira, yo sí voy a hacer la tarea, pero no quiero que me grites, ¿no? O sea, sí, corrígeme, pero no así, por favor, porque me molesta esta parte, ¿no? Porque el niño también tiene derecho a expresar sus emociones. Y si es cierto, mi enojo le puede Sí, generar, claro, por resuena supuesto. en el niño, ¿no? Entonces, por ahí es como tratar de ayudar al niño, no darle esa seguridad. Y de preferencia, alternarse entre papá y mamá, ¿no? Para el momento de hacer la tarea, porque si no, después es, ah, no, es que contigo sí trabaja, no, conmigo no. ¿Sí? Y no, es de Sí, empezar claro. a buscar esta parte, pues también una reeducación para nosotros como papás. Oye, Enrique, pues mira, tengo, ya vimos un poco de la responsabilidad en casa, la responsabilidad en la escuela y me queda la responsabilidad afectiva o las emociones, pero creo que esto nos llevaría muchísimo tiempo porque es un poco, este, más de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima semana, la próxima emisión? Y nos extendemos con este tema de la responsabilidad afectiva o de las emociones. ¿Cómo ves? Sí, tienes toda la razón porque es un tema muy importante, ¿no? Porque precisamente la importancia radica en el descuido que le hemos dado, ¿no? Como papás, como sociedad, como personas, ¿no? Al desarrollo emocional, porque como decíamos hace rato, pensamos que es algo que no es tan importante, como que se va a dar como la generación espontánea, ¿no? Ahí va a surgir, ¿no? Porque como yo soy un padre de este carácter, pues me lo tiene que heredar y punto, y yo soy trabajador y me lo tiene que sacar así, y no, realmente a veces mi carácter inhibe el carácter de mi hijo, mi hija, y saca de nuestros hijos, a veces hay uno que sale todo lo contrario a nosotros y hay uno que sale pero parecido y rebelde a nosotros, ¿no? Sí es un tema un poquito más amplio, pero pues afortunadamente lo bueno de esto, de estar platicando acá, Sujei, pues es que de repente van surgiendo cosas, ¿no? Y vamos construyendo. Y ahorita, por ejemplo, este tiempo nos alcanzó para hablar de estos dos puntos. Queda pendiente y más adelante, en otra oportunidad que tengamos, hablar de este punto importante, ¿no? De las responsabilidades afectivas en la parte de casa. Pues qué padre, es que un chiste. Y para quienes nos escuchan, esta persona, o sea, tenemos estos cosas que además en práctica, yo creo que eso es algo que no tiene precio, es invaluable, ¿no? Porque tenemos como eh, Creo que por aquí tenemos un problemita técnico, pero bueno, es parte